Buenos días a todas. Yo soy Florencia Brandoni y voy a estar acá acompañando un poquito la coordinación de la reunión. Le damos desde la Fundación Foros del Sur la bienvenida a todas. Estamos muy contentas de iniciar esta reunión en el día de hoy, que tenemos previsto hasta las 6 de la tarde. Quizá los que tengan paciencia por ahí, unos minutitos más. Tenemos una programación intensa. Y bueno, tenemos el chat para ir, si quieren ir compartiendo dudas, preguntas, lo que vaya surgiendo, inquietudes, y la idea es poder escucharnos a lo largo de la tarde. Le doy la palabra a Marlise, que es la líder de esta iniciativa, la impulsora de esta iniciativa. Yo no sé si soy la líder, pero soy tal vez la más apasionada por esta iniciativa. Bueno, la verdad, lo que tengo que hacer sobre todo es agradecer la generosidad de ustedes que hoy tomaron su tiempo para compartir con nosotras. Esto que, como yo siempre explico, es una red, ¿no? Que vamos a coser juntas. Vamos a coser juntas esta red para que nosotras, entre este grupo, podamos generar una mayor comprensión sobre lo que pasa con las mujeres en el territorio. Y es genial que esa reunión sobre el tema de agua se haga hoy, porque ayer exactamente fue un día muy especial, fue el día que celebramos el Día Mundial del Acceso al Agua, a la biodiversidad del agua. Entonces, el día que hagamos esa reunión hoy es mágico, me parece muy importante. Nada más, y ahora paso la palabra a Florencia para que todas podamos tener oportunidad de conversar entre nosotras. Gracias. Bueno, ayer el Día Mundial del Agua y ahora el 22 de marzo en Naciones Unidas hace una conferencia mundial sobre el tema del agua. O sea que estamos totalmente en la agenda, no solo en el padecimiento de la problemática de la falta de agua y demás temas que ustedes, las expertas y quienes experimentan estas situaciones a diario van a poder compartir con nosotros, sino que además esto es parte de la agenda internacional y nosotros estamos ahí en esa misma sintonía, ¿no? Este que se va a dar es un evento muy relevante, tendiente al logro de los objetivos, del objetivo sostenible de número 6, ¿verdad? Que Naciones Unidas se ha propuesto. Y bueno, el tema del agua, el cambio climático, todos saben, es una afectación a todos los seres humanos y las producciones y las posibilidades de desarrollo. Y en particular me parece que hay un tema, y la falta de acceso al agua es un tema que afecta especialmente a las mujeres y a las niñas, ¿verdad? De manera que esto también es una alerta sobre el que queremos poner un punto. Hay estudios que indican que la necesidad, digamos, el hecho de que la búsqueda del agua recaiga sobre mujeres y niñas hace que las niñas pierdan oportunidades de estudio, luego de desarrollo, luego de oportunidades también laborales. O sea que, como todas tantas otras cosas en este mundo desigual de hoy, la falta de agua no nos afecta a todos por igual, sino que recae de una manera más penosa en algún sentido respecto a las mujeres. Hay una cantidad de datos importantes que manejan Naciones Unidas y muchos que ustedes, pero quería retomar en estos 2 minutos dos aspectos distintos de los que significa armar una red, ¿no? Denise Nachmanovich, que es una gran pensadora argentina, que trabaja el tema de las redes y las redes sociales desde los años 90, mucho antes de que la tecnología acelerara el desarrollo de redes sociales, va a decir que las redes, de alguna manera, permiten interconexiones de los fenómenos que pueden establecer itinerarios de conocimiento capaces de dar cuenta de formas de experiencia humana y de múltiples articulaciones. La red no tiene un recorrido prefijado ni opciones predeterminadas con anterioridad, sino que las redes se van, crecen, se transforman y se reconfiguran en el andar, algo así como que se hace camino en el andar. Y en este sentido permiten atravesar fronteras, crear nuevos dominios de experiencia, perforar algunos estratos sociales que a veces mantienen a la gente aislada o separada, y proveen múltiples itinerarios, ¿no? Tejiendo una trama vital en un continuo devenir. Y esta es un poco la invitación de esta propuesta, ¿no? Generar un recorrido en conjunto
nuevo que nos permita asociaciones que de algún modo no hubiéramos podido prever con anticipación. Y el otro aspecto de la idea de la red que quería al menos simplemente mencionar es que desde el campo de negociación y resolución de conflictos, una de las herramientas que solemos enseñar como formas de acceder al poder es la de generar redes y alianzas, ¿no? Y en este sentido me parece que esta alianza, esta red que se está propiciando con este proyecto, también tiende a eso, a generar un poder, a generar que estas relaciones y estas posibilidades de interconexión nos permitan fortalecernos a cada una desde su tarea, desde su lugar, desde su función. Así que un poco con estas pequeñas palabras de bienvenida y reforzando esta idea de la iniciativa que ha tenido Foro del Sur y la Asociación de Mujeres Juezas, la veo a Sandra Verónica por allí, me parece que podemos darle lugar, si a ustedes les parece bien, a la doctora María Isabel Grillo. ¿Sí? Muy bien. La doctora es presidenta. Van a aparecer las pequeñas reseñas biográficas para que todos las tengan presente en el chat, pero un poco para darle la bienvenida. La doctora es presidenta del Superior Tribunal de la provincia del Chaco, ¿no? O sea, una mujer muy distinguida dentro del Poder Judicial de su provincia, además es docente universitaria, y en particular está a cargo o integra la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena, ¿verdad? En la Universidad del Noreste. Así que bueno, bienvenida, y escuchamos sus palabras y lo que quiera compartir con nosotras esta tarde. Hola, la escuchamos. La escuchamos, doctora. I am Milek, I am Tixi, I am Milgar, Ñachek. Desde Corrientes, iba a decir desde el Chaco, pero estamos territorialmente en Corrientes. Desde Corrientes, capital de la provincia de Corrientes. Estamos aquí, Elizabeth González, aquí cerquita las dos compartiendo pantalla. Nuestra Logoiche, lideresa, mujer indígena perteneciente a nuestro pueblo Com. Y particularmente yo, Isabel Grillo, me presenté con el nombre que fui reconocida y bautizada por 3 de los pueblos hasta ahora reconocidos en la provincia del Chaco. Y vamos por más reconocimientos. Estamos aquí así, en sentido y con sentido comunitario y de pertenencia, para decir, Ñachek, gracias por habernos convocado, por habernos dado esta posibilidad generosa de comunicarnos y de hacer uso de este instrumento tan eficaz, tan maravilloso, que es el instrumento de lo digital. Sin duda que la pandemia, y somos todas las personas aquí presentes sobrevivientes de nuestra pandemia. Esa pandemia que la generamos desde nuestra humanidad, que pudimos y que estamos pudiendo con esfuerzo sobrellevar. Y nos dejó en términos de fortalecimiento de nuestras comunicaciones y sobre todo de las respuestas que debemos dar como autoridades públicas responsables y como parte de las distintas instituciones sociales que integramos, formales e informales. Damos las gracias. Es un escenario maravilloso, un escenario que nos permite claramente visualizar
y formar parte de manera participativa de las nuevas relaciones sociales de poder. Nuevas relaciones sociales que deben ser, a no dudarlo, lo digo con convicción democrática y como ciudadana soberana que soy y que somos. Y sobre todo lo digo con mayor grado de responsabilidad como integrante de uno de los poderes públicos de la provincia del Chaco. Les decía, estamos en Corrientes. ¿Por qué estamos en Corrientes? Porque hoy se dan inicio clases presenciales desde nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNI. Soy docente de una materia, Teoría y Derechos Constitucionales. Y estamos aquí, ¿por qué? Respondiendo a esta invitación generosa que ustedes nos hacen. Dos o tres aspectos que no quisiera dejar de destacar. Y después, ¿cómo corresponde? Desde las legítimas ignorancias que tenemos como personas humanas que somos. Y sobre todo yo reconociendo cuántas ignorancias tenemos respecto de cuántos temas que forman parte de los ámbitos convencionales y también, a no dudarlo, de los ámbitos de nuestra naturaleza, que son parte de esas relaciones de poder que debemos, sin duda, oxigenar, fortalecer, revisar día a día, porque es tiempo, lo digo hoy lo señalaba y lo repito con convicción democrática, es tiempo que las autoridades públicas tomemos conciencia que debemos abandonar aquellos lugares de otros tiempos que ya no tienen que ver con nuestras realidades cronológicas y con los nuevos tiempos. Es el tiempo de que los altos cuerpos de autoridades lejanas, de autoridades no visibles y por ende no reconocibles, se vayan diluyendo y se vayan, voy a emplear una palabra que incomoda, pero que a mí me gusta repetir. Es tiempo que sus altos cuerpos se desmoronen. Ya no más aquellas estructuras jerárquicas, lejanas, que tenían poco que ver, o que tenemos todavía poco que ver, con saber, para dar las debidas respuestas, lo que nuestra ciudadanía y las organizaciones sociales exigen y esperan. ¿Cómo es, doctora, esa implementación que ustedes han hecho para poder saber de esa cercanía, de esa necesidad de las comunidades de modo más cercano? Muy bien, este es un claro ejemplo, uno de los datos sociológicos que propongo compartir. Cuando el Poder Judicial tomó conciencia de que era necesario abrirse a los nuevos cambios, a estas nuevas modalidades de ejercicio del poder, se acercó a una cátedra libre de derecho constitucional indígena, que se estaba incipientemente conformando, que lleva su nombre, el nombre de un hombre aliado, militante de la causa indígena, aliado de la causa indígena, no indígena, hasta lo que sabía, no sabemos si sigue siendo así, Ricardo Alpagre. Entonces el Poder Judicial, quiero aclarar que en ese entonces no integraba el Superior Tribunal de Justicia, sí integraba la Cátedra Libre como un espacio, un escenario de compartir saberes, quehaceres y praxis en el ámbito universitario. Aquí estamos hoy en el ámbito universitario. En ese entonces era juez de primera instancia. Cuando tuve la oportunidad de acceder a un concurso antecedentes y oposición al cargo de jueza
del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, en el 2014, esa relación se fortaleció y se conformó a propuesta que hice, pero que fue compartida y aceptada con mis colegas, porque así no hubiera quedado en una simple propuesta, quizás irrealizable. La creación de la coordinación de enlace con los pueblos y naciones indígenas de la provincia del Chaco. Aquí está a mi lado Elizabeth González, nuestra logoiche, actualmente funcionaria del Poder Judicial, con la que quiero compartir la palabra. Bienvenida, Elizabeth. Un gusto también tenerla con nosotros. La samachigini yan logoiche. Onay gracias a Canagatiga, Siquita, Camila Conita, Cata, Wona Celot Aiwo, Yalecta Woka, Samachigini. Elizabeth es mi nombre de documento. Les saludaba y para mí realmente es un honor, un placer poder estar en este conversatorio con ustedes y especialmente con algunas hermanas a quien reconozco que están en la pantalla. Un abrazo desde el alma, del corazón, y que nos encontremos nuevamente en este andar diario como somos las mujeres indígenas. Para mí hoy una responsabilidad enorme hablar sobre este tema que es un tema para nosotros pan comido, diríamos, ¿no? Pan comido, porque las mujeres indígenas somos, los pueblos indígenas somos protectores, somos guardianes de nuestro territorio, de lo que es el agua, de lo que es la vida, porque todo eso tiene que ver con la esencia que somos como pueblo, como naciones indígenas. Y realmente para mí es esto, hablar después de ver tanta violación de derechos humanos, violación de nuestros pueblos, del despojo de nuestros territorios, ver que cuántos hermanos han perdido la vida por no tener algo tan vital como es el agua, la negación de tantos derechos. El Poder Judicial en el año 2014-2015 nosotros poder ser incorporados dentro de un sistema que quizás muchas veces hemos visto como algo abstracto, algo que no se podía llegar. Nosotros hoy somos parte, nosotros hoy podemos incidir en un cambio de paradigma donde nosotros somos las voces vivientes, donde queremos que también empecemos a que haya el cese de violación de derechos para nuestros pueblos indígenas. Y en esto yo creo y debo destacar de tantos caso que ha tenido la doctora siempre en su humildad. Sin embargo, para nosotros ella tuvo que ver mucho en la sentencia cuando ella todavía era juez civil, donde ha sacado, por ejemplo, uno de la causa muy importante que era el tema del desmonte, que después las consecuencias que sufren los pueblos, no solamente lo sufrimos los pueblos indígenas, sino toda la sociedad en general. Y en esto debemos hacer nosotros memoria, y la destrucción de nuestros territorios es nuestra responsabilidad. Y asumimos con responsabilidad hoy cómo mejorar, cómo nosotros nuevamente debemos ser cuidadosos, cómo nosotros debemos, como personas humanas, poder cuidar para poder seguir con nuestras generaciones. Esto debe de ser el eje central de las políticas que cada día implementamos en el cotidiano, en algo que no sea como obligación, sino poder ver crecer el de la vida. Para nosotros, en Amana Karawara, en nuestra lengua, por ejemplo, tiene que ver con el entorno de nuestros territorios. Y en nuestros territorios, nosotros hoy somos parte, pero en esa parte debemos asumir con toda la responsabilidad. Para mí es un gusto poder contar, somos enlace de los 3 pueblos reconocidos aquí, que es el pueblo Com, al cual pertenezco,
pueblo Wichí, pueblo Mocoit. Somos más de 16 empleados judiciales y hoy contamos con 89 peritos traductores e intérpretes de la lengua indígena en todo lo que es el sistema de poder judicial de la provincia. Queremos que todo indígena que se acerque, no que sea todo judiciable, sino lo extrajudicial, que seamos nosotros el nexo para alcanzar el cese de violación de derechos. Qué interesante la experiencia de trabajo conjunto que están contando, ¿no? Ya solamente verlas en la pantalla, pero no solamente eso, no solo una foto, sino un trabajo de integración de gente de los pueblos indígenas trabajando dentro del Poder Judicial, recibiendo esas demandas con los traductores, con los intérpretes que favorecen, es uno de los elementos, el obstáculo de la lengua es un obstáculo, una de las barreras de acceso a justicia muy determinantes. Y la verdad que han mencionado un aspecto muy fundamental para permitir este acceso a justicia, ¿verdad? Pero quiero aclarar que en el caso de la violación de derecho, esto que usted dice por la barrera idiomática, creo que Argentina ha recibido la condena del caso LNP, que también nosotros, como el caso era del Chaco, asumimos con tanta responsabilidad, pero cabe la responsabilidad para todo nuestro territorio nacional. Entonces podemos ser un puntapié inicial para dar contagio a otros lugares. Así que a mis hermanas que están aquí presentes, a Deo que la veo, un enorme, Violinda, que hemos trabajado y seguimos caminando juntas, a una hermana Pastrana que la veo, que conozco, a Marcos Pastrana, un gran líder de los pueblos, porque para nosotros no existe territorio demarcado, somos todos un pueblo que cada día tenemos siempre un solo criterio, el de poder seguir en esta vida que cada una de nosotros nos toca vivir. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que son un ejemplo de alianza, de integración y como usted misma dice, seguramente son lanza para otras asociaciones en otras provincias. Así que muchísimas gracias. Esta es la imagen, esta es la imagen. Claro que sí. Muchas gracias, chicas. Entonces, si les parece bien, le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Salazar, que es vocal de Cámara de la Quinta Nominación Civil y Comercial de Córdoba, también miembro de la Asociación de Mujeres Juezas, y es presidenta de la Sala de Derecho a la Salud en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me encanta esta linda simbiosis o binomio que están haciendo en el Chaco. Y en realidad yo hoy les traigo otra propuesta, ¿no? Otra visión, porque me surgió, digamos, la inquietud que cuando hablábamos de cambio climático, siempre hablábamos de las consecuencias directas o indirectas que tiene la salud, como decir las altas temperaturas, las lesiones que yo puedo tener por una inundación, o la indirecta que sí afecta mucho el agua, ¿no? La contaminación del agua, las enfermedades, el mosquito, lo que trae, digamos, aparejado como consecuencia indirecta. Y advertido, digamos, que no se hablaba mucho de la salud mental, ¿no? O el impacto que tiene el cambio climático en la salud mental. Creo que en general en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, somos reticentes a hablar de la salud mental, como si tuviéramos todavía el viejo paradigma que hablar de salud mental es hablar de locos, ¿no? Creo que todavía eso ha quedado mucho en la retina del pueblo y del Poder Judicial también, como de los otros poderes del Estado que deberían hacerse cargo de esto. Y en función de esto yo dije, a ver, ¿cómo no voy a hablar de depresión postraumática después de un terremoto o después de una fuerte inundación? ¿Cómo no voy a hablar de desasosiego? ¿O cómo no voy a hablar del estrés puro que puede ocasionar cualquiera de estas consecuencias directas o indirectas que puede tener un cambio climático, ¿no? Y de ahí fue que empecé a estudiar un poco y me surgió el tema, siempre uní
mis temas van muy unidos al tema de salud, porque es uno de los temas en los que me especializo. Y dije, a ver, justamente, ¿a quién puede impactar más el tema del cambio climático si no es a las personas vulnerables, ¿no? Y cuando hablamos de personas vulnerables, hablamos de las niñas, niños, adolescentes, y hablamos también de las mujeres, dejo de lado la discapacidad, el pobre, de todas las otras vulnerabilidades que si bien entran en las 100 reglas de Brasilia, me quiero impactar en esto. Y yo digo, ¿cómo no vamos a hablar de consecuencia o de salud mental cuando la misma pandemia, que ha sido, digamos, una gran consecuencia que hemos tenido, nos demostró que en la trinchera, en la primera línea de trinchera, las que estaban eran las mujeres. Las mujeres eran las enfermeras, las mejoras eran las cuidadoras, las mujeres eran las que salían de la casa a trabajar, cuidaban sus hijos, o sea, nos demostró este mote que tenemos las mujeres de cuidadoras, y si vemos los cambios climáticos y vemos todos los grandes problemas climáticos que ha ocasionado, hablo de terremotos, inundaciones, o las grandes sequías, las quemas de campos, las grandes quemas que por ejemplo hemos tenido en Australia y en California, nos damos cuenta que la primera que sale a proteger a su familia, la que sale a buscar el agua a 10 kilómetros porque no hay agua potable donde están, y todas esas tareas las hace la mujer, ¿no? Y la que se pone al hombro la migración que puede traer ocasionado estos cambios climáticos, que normalmente ha traído mucha migración, la que se pone a cargo la migración, y vuelvo a insistir, el cuidado, y la que está viendo si hay alimentos, si hay agua potable, el problema, digamos, de la salud, de la sanidad, porque yo digo, cuando hablo de agua, no es solamente el agua para ingerir o para bañarse, sino también las enfermedades que trae el agua y el cuidado personal del agua, que pensemos nada más en las mujeres, el periodo mensual y lo que significaría, o lo que significa no tener agua, o sea, los cuidados mínimos de salud que hablamos cuando no tenemos agua. Entonces, ese cambio migratorio que ha generado también, aparte de la primera trinchera, del cuidado, de la migración. Todos estos grandes cambios, los grandes, por ejemplo, los lugares con grandes temperaturas o con posterioridades a grandes cambios climáticos, surge la agresión, surge la violencia, ¿no? El calor mismo genera en la gente, ¿no?, poca empatía o poca tolerancia para con el prójimo, y también se han demostrado con grandes estudios que todos estos cambios climáticos, digamos, al post-cambio climático, ha generado mayor violencia, mayor abuso en las mujeres, que son, por ejemplo, las que caminan todos estos kilómetros a primera hora de la mañana para traer el agua. Se ha demostrado, digamos, que se ha exacerbado la violencia de género, ¿no?, y la violencia física en las mujeres por todas estas cuestiones. Y son de las cuestiones que las políticas públicas, acá voy a tomar la misma bandera que mi colega judicial del Chaco, las políticas públicas y los poderes del Estado se tienen que ocupar de estos temas. Obviamente que desde las redes podemos ayudar muchísimo a concientizar a los que tienen a su cargo las políticas públicas para que se tomen, ¿no es cierto?, en agenda establecer esto. Fíjense, si vamos a las ODS y a los desarrollos sostenibles para el 2030, no se habla mucho de lo que yo les estoy diciendo. Y debería ser una cuestión de agenda, de pensar en todos los problemas de la salud mental. No hemos todavía tomado conciencia los problemas que ha traído post-pandemia la salud mental. No hemos tomado conciencia y no hemos tomado tampoco las herramientas necesarias para trabajar en gente que ha quedado con depresión o con problemas alimentarios post la pandemia, o con el miedo o el pánico escénico a poder contagiarse o a lavarse las manos 25 veces al día porque le ha ocasionado algún tipo de psicosis. No hemos tomado en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como red o como este trabajo conjunto que estamos y que vienen ustedes incentivando desde Foro del Sur en este trabajo en red? Tenemos que hacer o lograr que se pongan en agenda
estos problemas que son preocupantes, ¿no? Y cuando yo digo a las mujeres, que son a las que ponemos en primer plano, no las escuchamos. Las mujeres deben ser escuchadas, ¿eh? Yo hablo de necesitamos políticas públicas en estos temas con transversalidad de género. El género tiene que estar en todas estas políticas públicas, porque nos va a ayudar justamente a que se logre esa mayor protección a las mujeres, ¿eh? Eso era la propuesta que le traía, y para que empecemos a pensar, digamos, con seriedad, estos temas, porque en realidad nos afectan a la generación de hoy, pero va a afectar mucho más a las generaciones del mañana, que es por las que más tenemos que velar nosotras, ¿sí? Muchas gracias. Muy interesante, doctora, lo que plantea. Hay un registro importante de aumento en consultas de salud mental post-pandemia, muy significativo en esta ola de calor de este último mes que estamos viviendo, que al menos acá sobre Buenos Aires y Gran Buenos Aires se han roto todas las estadísticas, y es, digamos, los registros de calor más altos que se ha vivido. Se puede percibir, sin datos estadísticos, pero sí de la casuística diaria, se puede percibir el nivel de tensión y el efecto en el humor social y en el humor de los individuos a propósito de un calor tan incesante. Y a la vez usted señalaba dos líneas que me parece que son muy valiosas. Uno, la apelación al Poder Judicial de tener presente la afectación en la salud mental de las transformaciones del cambio climático, y la convocatoria a una consideración de la voz de las mujeres y de la perspectiva de género en el trazado de políticas públicas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, por favor. Bueno, tenemos varios testimonios y vamos a querer escucharlas a quienes están aquí en algún momento de esta reunión. Tenemos algunos testimonios muy interesantes que queremos compartir con ustedes, que están armados a manera de unos pequeños videos. Creo que Laura me ayuda, ¿verdad? El primero de los videos que vamos a ver es de Emma Nieto, que es una mujer de La Rioja, que de alguna manera es una mujer rural que nos va a dar un testimonio de la afectación del cambio climático y de la problemática del agua en su comunidad, en su producción, en su vida cotidiana. Mi nombre es Emma Nieto, de la localidad de Chañar, departamento General Belgrano, provincia de La Rioja. Pertenezco a la organización Mujeres Campesinas Organizadas, que la mayoría de la zona acá de los llanos de La Rioja se dedica a la cría de vacunos, caprinos, ovinos, aves, porcinos, y algo de pavos también. Y también nos dedicamos a la recría de pollitos parrilleros. Nuestra zona, ubicada en los llanos de La Rioja, se caracteriza por la falta de lluvias, y en estos últimos tiempos, aparte de la falta de lluvias, es como que se han ido corriendo en el tiempo los periodos de lluvia. Antes solía llover en noviembre o comenzaba a llover en el mes de octubre, y luego ese periodo se fue cambiando en la zona, corriendo, para ya pasar a llover en el mes de enero, febrero y por ahí hasta el mes de mayo, con algunos pequeños temporales. Por ahí se caracteriza también en la zona por lluvias abundantes, y en otros lugares muy poca lluvia caída, ¿no? En un radio de 2 kilómetros, por ejemplo, llueve 100 milímetros, y a los 2 kilómetros te cae una lluvia de 10 milímetros. Algunas de estas cuestiones, a través de la organización y a través de los organismos que nos apoyan, como la agricultura familiar, el INTA, algunas fundaciones, hemos ido en la zona haciendo reservorios de agua, cisternas para recolección de agua, piletas también abiertas y algunos acueductos, tanto para consumo humano como para consumo animal. Pero
aún falta muchas políticas públicas para el sector, porque cada vez se agrava más el tema del agua, porque los diques se están secando en la zona, por ahí también suele ser, luego de una gran sequía, se pasa a una abundante lluvia, generando también roturas de puentes, problemas con el agua potable. Es todo un tema, el tema del agua, tanto para consumo animal como para consumo humano. Hacen falta bastantes políticas públicas para solucionar el problema, digamos, del agua en la zona donde nosotros vivimos, que son los llanos de La Rioja. Bastante impactante, ¿verdad? El testimonio. Ya les doy la palabra, pero había unos comentarios en el chat que me importaba retomar en relación al Chaco. Sandra Verónica Guandino nos dice: Chaco, junto a otras provincias norteñas, es un ejemplo a seguir en materia de acceso a justicia de pueblos indígenas. Se han hecho un enorme trabajo escuchando, dando espacio y haciendo participar efectivamente a las comunidades, reconociendo las formas tradicionales de hacer justicia, ¿verdad? Y en relación a la exposición que planteaba la doctora Claudia Salazar, dice también: la salud mental es fundamental, especialmente de cara a pensar en formas de reparación en casos judiciales, ¿verdad? Y abordar también, que entendemos por vulnerabilidad, en nuestro próximo encuentro nos va a quedar. Es fundamental la necesidad de que las políticas públicas, también es un tema que presentó la doctora Salazar, entiendan las necesidades y potencial de las mujeres rurales como actoras principales del desarrollo, ¿verdad? Y un poco en ese sentido, tenemos, digamos, recién el testimonio de Emma Nieto, ¿no? Como mujeres rurales que padecen la falta de agua, que padecen de alguna manera políticas públicas que existen pero que son insuficientes. Y aquí Mercedes Monzón dice: en nuestra zona se secaron 25 perforaciones de más de 25 años. O sea que es un tema bastante grave que está ocurriendo y tenemos acá varios testimonios. Damos uno o dos personas si quieren hacer breves comentarios y escuchamos algún otro testimonio. ¿Se animan? ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna referencia? ¿Algún comentario, pregunta? Sumamos entonces, si les parece, vamos entonces a Mercedes. Dice: esto causa grandes problemas en la producción de alimentos. Claro, claro. Recién en el testimonio de Manieto lo que veíamos que ella planteaba justamente es la dificultad del agua potable, tanto para la producción de alimentos como para la cría de los animales, como para el consumo humano directo, ¿verdad? Yo soy de la comunidad Naibú, Charrúa, Naibú. Acá hay una sequía tremenda. No ha llovido nada, las tierras están secas, profundamente secas. No podemos hacer huerta, los chicos están esperando para poder regar, para tener agua. Las bombas empiezan a salir arena porque esto es muy baja. No hay, los animales están muriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos alimento. Las forrajeras sí ganan a través de nosotros, los pequeños productores, porque lo que tienen ellos, que de un precio a otro van subiendo la mercadería, o sea, el maíz, el trigo, lo que sea para los animales. Se hace núcleo de distintos molidos y todo no baja de 3.000 pesos, los 20 kilos. Entonces, con decirle que 1 kilo de sal nutritiva sale 1.000 pesos, con eso ya les puedo decir.
Es horrible lo que está pasando acá, una sequía tremenda. Todo, antes abajo los árboles y las vacas se podían comer, para como las vacas envuelven el yuyo alto con la lengua, acá no pueden porque está todo pelado, no hay nada, es maraña. Lo que sí le puedo contar que hay yararás por donde venga, los buscan el agua y todo está seco, seco. Los chicos trabajan, en vuelta están esperando los criados de pollo, las gallinitas ponedoras, viven poniéndole agua porque se las liquidan de la gran calor. El solazo hasta llegado hasta 52 grados. Es impresionante este año como estamos. Y toda esta crisis la llevamos adentro. No podemos nosotros seguir valorando eso, pero lo tenemos. Muchas gracias por Flor, este ¿me testimonio. dejas hablar algo? Claro, claro. Perdón, antes de seguir, estaba escuchando a Francisca y bueno, la verdad que me sensibilizó mucho porque eso que hablamos entre nosotras, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos una capacidad única, o sea, no todas, pero tenemos que ejercerla, que es la capacidad de ser solidarias y acompañarnos entre nosotras. Y Francisca esta mañana me mandó un WhatsApp muy emotivo, está pasando por un problema de salud muy complejo, pero lo más lindo, lo que dijo fue, no voy a bajar los brazos. Y esto me parece que es el mensaje más importante que nos une a todas acá, ¿no? Que son mujeres que no están dispuestas a bajar los brazos delante de la dificultad que venga. Bueno, un comentario nomás. Dificultades que ocurren también en otras provincias, ¿no? María Ángela de Misiones dice, buenas tardes. En Misiones es impresionante no solamente la sequía de perforaciones, sino también de las vertientes, que siempre fueron y son fuente de consumo para las personas y los animales. O sea que estamos por todos lados, una situación que por lo visto se va poniendo dramática, ¿verdad? Bastante dramática. De Olinda dice, con la sequía no solo es lo que están diciendo las mujeres, cuando cae chaparrón, se abren grietas en la tierra que atraviesan los sistemas de acopio del agua. Exacto, muy bien. O sea que no basta lo uno, sino que además suma a las dificultades aquella tan deseada lluvia, ¿verdad? Que viene de una manera que finalmente lastima también. Y Margarita dice, hablando de salud mental, estar en el campo, viendo el declinar de la vida, genera una enorme tristeza. Claro que sí. Nos hacemos eco también las que estamos en la ciudad, de esa enorme tristeza, claro que sí. Y Luciana dice, en Mendoza, la sequía acumulada de más de 24 meses, en la zona donde habitan y producen el pueblo huarpe. Las mediciones de los organismos para la sequía de la Sacoya, no sé bien, perdón que no lo pronuncio bien, consideran que es una sequía leve. Claro que porque allí llueven 120 milímetros anuales, pero en la comparación con la zona del litoral y la terrible sequía, parece que no fuera significativo lo que ocurre por aquí. El problema es que es tan grave lo que pasa que queda invisibilizado en la comparación. La producción de alimentos y la reproducción de la vida es terrible. Nuestro modo de vida no sé qué ayuda en estrategias, pero la gravedad es muy profunda. También, entonces, en la provincia de Mendoza. Mercedes está levantando la mano. Sí, Mercedes, te escuchamos. Le quiero compartir que, por ejemplo, yo vivo en Selvas del Río de Oro, que es un pueblito que está en el interior del Chaco. Prácticamente las huertas familiares se fundieron todo este verano. Nosotros le estamos gestionando a nuestras vecinas unos invernaderos porque es imposible producir a cielo abierto. Y como te decía en el chat, no solamente es el hecho de producir el alimento para la familia, sino también para sus animales, porque, por ejemplo, se siembran caña de azúcar, se siembra maíz para darle de comer a los animales.
y no tienen con qué darle de comer, digamos, con lo que ellos mismos producen, porque se les seca todo, o por ejemplo el maíz creció, pero floreció también, pero no hizo la fruta, no hizo el marlo, digamos, no hizo quedó ahí, como que no se completó el proceso de crecimiento de la planta, entonces no tienen para darle de comer, y las compañeras tienen que mal vender sus lechones, mal vender todo lo que producen, antes de que se le mueran. Y cómo también va cambiando la situación o la social de las chicas, porque antes ellas podían vivir de lo que producían y de lo que vendían, de su producción y los dulces, picle, todo eso que ellos podían hacer y salir a vender, ahora ya no pueden. Entonces, por ejemplo, tenemos compañeras que están trabajando de ayudante de albañil en las obras de vivienda, con lo que eso representa, ¿no es cierto?, lo pesado de ese trabajo, los horarios sin fin, ¿no es cierto?, porque ellos controlan el horario del trabajo en su chacra o en su huerta de una manera determinada, y ahora se pasan horas y horas en el rayo del sol trabajando en una obra, pasando ladrillo o pasando los baldes de mezcla. Y como decían, ¿no es cierto?, las mujeres no se rinden, pero la verdad que yo no entiendo cómo el planeta no se da cuenta de lo que estamos pasando, porque esta cuestión de estos calores sin fin, o inaguantables, es todo causa del cambio climático. Nosotros tenemos acá muy cerca el río Paraná, por ejemplo, y el río Paraná pasa de estar prácticamente seco a llenarse de agua a casi una inundación hace pocos días, por ejemplo, que también ponen en riesgo las viviendas, todo de los vecinos. Un poco como el testimonio anterior, ¿verdad, Mercedes? O sea, Sí. Una sequía brutal que imposibilita el desarrollo económico, la vida, las actividades de las personas en la zona, y después unas lluvias tremendas que también siguen dañando. Claro, pasa de un extremo al otro en muy poquito tiempo. Eso quería compartir, gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu testimonio. Ana Ambrosi dice, siguiendo un poco tu línea, que la bajante del Gran Paraná es insólita y afecta tremendamente a las humedales y a las comunidades que viven y se desarrollan allí. Tenemos un video de Mirelia para ver, pero le vamos a dar la palabra un minutito a Gladys, te escuchamos un minutito. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras que están conectadas hoy. La verdad que es un tema muy interesante. Yo solamente aportar un pequeño detalle y saludar a la doctora Grillo y a Elizabeth. Yo me desempeño como jueza en el norte de la provincia del Chaco, en el Impenetrable específicamente, donde las comunidades de los pueblos originarios, especialmente Cuom y Wichí, fueron las que más se beneficiaron con estos cambios de procedimientos y de trabajo en la provincia del Chaco. Y a mí me consta porque soy testigo de toda la diferencia de tratamiento y de trabajo y las diversas dificultades que se fueron presentando y se han ido resolviendo. Y desde la incidencia de la doctora Grillo en estas políticas, y particularmente desde la coordinación, los cambios son evidentes. Por supuesto que falta mucho por trabajar, pero la verdad es que se ve en el campo, en el terreno, los cambios que hay. Así que hacerles saber a todas las compañeras que están trabajando, que están en terreno, que se puede, y que los cambios sí son posibles, que solamente hay que resistir y trabajar. Muchas gracias a usted por escucharme. Gracias, entre tanta tristeza del testimonio de las compañeras, doctora Gladys, la verdad que es un aliciente. Un poco también lo que decía Mercedes, que me olvidé de destacar, que era la solidaridad entre las mujeres vecinas. Florencia Gómez dice, para completar lo de Olinda, las compañeras mujeres rurales del Salado Norte, en Santiago del Estero, padecieron tornados violentos después de los extremos calores. Y Ana de Luciano
dice, la sequía ha perjudicado hasta la pesca artesanal por los ríos y lagunas que se han secado, produciendo una gran mortandad de peces y el alejamiento de los cardúmenes de peces marítimos que van buscando aguas más frías. Doctora Claudia. No, solamente quería hacer hincapié, después de haber escuchado, digamos, estas dos entrevistas que ustedes han hecho, de solo escucharlas hablar y la tristeza que genera, de esa salud mental estoy hablando, ¿no? O sea, Claro. no hace falta entrar en una psicosis para que hablemos de salud mental, ¿no? Estoy hablando de la tristeza, del dolor que tienen de ver, digamos, sus campos sin poder alimentar el ganado, sin poder cosechar, ni, o sea, cultivar ni cosechar, o sea, de eso, no es lo que... Ahora hay unas nuevas palabras que se llaman ecological grief, que digamos que sería el dolor ecológico, ¿no? Y de eso estoy hablando, ¿no? Es para que lo veamos que es un plano totalmente visible, no estoy hablando de una salud mental, ¿no? Como vuelvo a insistir, no estoy hablando de una psicosis, de una depresión aguda, ¿sí? Pero sí de este dolor que se ve, que uno lo palpa de solamente escucharlas, ¿no? A estas personas. Eso es todo. Muchas gracias. Pamela dice, otro factor importante para la producción de alimentos que ocasiona la falta de agua es las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. No tengo estadísticas ni registro de esto, pero aseguro que la falta de agua hace que no puedan practicarse adecuadamente las condiciones higiénicas, lavado de manos, lavado de alimentos, lavado de superficies de elaboración. La falta de agua también afecta este factor determinante vinculado a la calidad e inocuidad de los alimentos. Leticia dice claramente, es una crisis climática, estamos en un momento que tenemos que revisar cada acción que hacemos. En el campo es más sencillo ver esta crisis, en las ciudades cuesta un poco más. Es una necesidad vital, dice Pamela, la disponibilidad de agua para manipuladoras de alimentos y establecimientos productores de alimentos. Lorena dice, en nuestro país debe ser, tenemos con la producción de los frutos, ya que en tiempo de sequías se pierde toda la floración y no se logra recolectar la cantidad de frutos que se necesitan. Nosotras, dice Leticia, quienes vivimos en el árido, sabemos que debemos convivir con el árido, pero realmente esta crisis está impactando fuertemente en el acceso al agua como elemento vital para el desarrollo de la vida. Y Deolinda agrega, la sequía ha secado todo o gran parte de la siembra en los cercos, haciendo que se pierdan semillas criollas locales. Se pierde soberanía genética, se pierde soberanía alimentaria. Estamos frente a una situación bastante dramática, todas están dando cuenta de esto y estamos todas también conmovidas. Le doy la palabra a Patricia y vamos a pasar a escucharla a Mireya, que también cuenta de estas problemáticas, que está aquí con nosotros y también nos va a traer como una suerte de esperanza, algunas medidas sobre las que podemos trabajar para poder, nosotras que tenemos esta fuerza de no dar el brazo a torcer, no caerse, sino buscar entonces algunas medidas que nos ayuden a morigerar o mitigar esta situación tan gravosa que estamos viviendo. Patricia Gorza, adelante. Gracias, Florencia. Muy breve, digo, el diagnóstico lo tenemos todas porque la situación de cambio climático, en este momento la sequía y en otros momentos pueden ser inundaciones, digo, las sufrimos en primera persona. A mí lo que me preocupa es que romanticemos esta situación. Digo, todas las acciones que podamos tomar desde lo individual, desde lo colectivo, en cada localidad, suman, pero si no entendemos el cambio climático como un problema global, donde tenemos dos países como Estados Unidos y China, que son los grandes emisores contaminadores de nuestro planeta, y pensamos que desde la acción comunitaria local vamos a mitigar el cambio, nos estamos engañando a nosotros mismos. Creo que el eje principal tiene que ser de qué manera, como mujeres organizadas desde la sociedad civil,
empujamos la política pública y al Estado, sea este quien sea, en nuestro país y en la región, para tener los acuerdos necesarios de cambiar esto, porque si no, es como que pensar que de lo que podemos hacer cada uno en el territorio va a tener una incidencia, porque cuando vemos los informes globales, nos damos cuenta que lo que hacemos es un granito de arena, y es verdad, el desierto está hecho lleno de granitos de arena, pero si no logramos la política pública y con perspectiva de género, que por eso somos mujeres las que estamos acá, para que esa política nos contemple dentro del cambio climático, me parece que es como una romantización de la situación, y lo digo con todo el respeto, porque sé del esfuerzo que hacemos todas para tratar de aportar desde nuestro lugar, desde el lugar que cada una puede, acciones concretas en pos de mitigar estas cuestiones. Pero creo que humildemente el eje tiene que estar un poco más arriba y un poco más elevado. Estamos hablando de un problema global donde los gobiernos y los estados de los países tienen que ser el eje de trabajo fundamental junto con todas nosotras y con la sociedad civil. Entonces, digo, ¿cómo transformamos toda esta energía femenina que tenemos hoy acá, todas estas mujeres luchadoras con iniciativas, con ganas y con acciones en el territorio, en elevar esto un poco más arriba? Y también lo planteo desde un punto de vista regional. Digo, solas no podemos, y solas me refiero a Argentina, solas no podemos, solas las mujeres que estamos vinculadas, ya seamos mujeres rurales, mujeres indígenas, tampoco podemos, necesitamos la incorporación de toda la sociedad civil, porque el cambio climático nos afecta a todos. Digo, yo llegué a Buenos Aires hace 2 días por un tema puntual, y caminé 4 cuadras y parecía que estaba en el desierto del Sahara, y yo nunca había vivido esto acá. O sea que todas las mujeres que viven en esta ciudad, en la capital de nuestro país, lo padecen igual que nosotros. El impacto en los precios de los alimentos debido a las sequías lo van a padecer las mujeres urbanas, como las rurales lo padecemos en el sustento. Entonces creo que por ahí pensemos un poco más grande que las acciones locales, porque pensemos que el cambio climático es un problema global y necesitamos un Estado presente y una región presente. Porque si no, chicas, yo soy muy pesimista en esto, si no es todo buena voluntad. Y acá necesitamos más que buena voluntad, necesitamos a política pública, necesitamos un apoyo fuerte y contundente de que cuando vamos a esos foros, nuestros representantes van a esos foros internacionales a pelear por nuestra patria, por las ideas, toda la sociedad civil apoye y esté atrás de eso, porque creo que es grande el problema. No es un problema argentino, no es un problema ni del Chaco, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de Santa Fe. El planeta Tierra entero estamos metidos en este quilombo y necesitamos la colaboración de todas, en todos lados. Nada más. Gracias. Gracias, Patricia. Estamos contigo. Estamos contigo. Florencia, y le damos la palabra a Mireya. Hola, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a todas las colegas también. Quería sumar a la reflexión de Patricia. Me parece fundamental que después, digo, de cuando esta red ya cobre forma y hayamos tratado cada uno de los temas, hay algo sobre lo que coincidimos, y es que el cambio climático afecta de mayor manera a las mujeres. Y en esto me parece que no solamente es importante sumar al sector privado, sino también a las periodistas, digo, por el tema de la construcción de sentido, y traigo a la memoria un intercambio con una periodista de un medio, de los principales medios, que prácticamente se burlaba de un informe de lo que era el Ministerio de Mujeres. Me parece que en realidad quizás logre cambiar de opinión después de poder vivenciar o poder escuchar, digamos, cómo afecta a las compañeras mujeres rurales y mujeres indígenas el cambio climático, ¿no? Así que bueno, gracias, fuerza, y las felicito también por seguir estando en el campo a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, que me parece que hoy en día es una patriada, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En esa patriada estamos, y han puesto el punto ahora en las políticas públicas, ¿no? En este intercambio. Y Verónica dice, coincido con Patricia, la realidad del cambio climático solo puede afrontarse con políticas públicas, no solo es higiene y producción, es que a la larga todo derivará en migraciones internas y en el abandono de los territorios.
Imprescindible tener inversiones y presupuestos para mejorar los métodos de cultivo y desarrollar técnicas que utilicen menos agua que el cultivo al aire libre. Chicas, le damos, si están de acuerdo, le damos entonces la palabra a Mireia Gutiérrez, de Corrientes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan en primer lugar? Sí, acá está. Sí, porque como vivo en una zona rural, por allí la cuestión de internet cuesta un poco. Bueno, yo vivo a 45 kilómetros de la ciudad de Goya, en la zona sur de la provincia de Corrientes, y siempre digo, vivo en el interior del país. Y acá haciendo patria, como se debe, como se corresponde, por supuesto siempre con algunos problemas, como ahora es la problemática del agua que nos está afectando a todas y a todos. Nosotros en Corrientes, el 15, donde que fue realmente ya una inundación. Y después, si sumamos hasta el día de hoy, son 8 años de sequía que estamos pasando una situación bastante compleja, y las imágenes lo dicen todos. Acá realmente han desaparecido lo que es las lagunas, los esteros. Como ustedes saben, que Corrientes es uno de los grandes humedales del mundo que tenemos, pero bueno, ahora no lo es tan así. En sí, esta sequía, por supuesto, lo que afecta fuertemente son a los pequeños productores o a los agricultores familiares, los y las agricultores familiares, que es una problemática que debemos comenzar a trabajar fuertemente en lo que es la cuestión del ambiente, de la ecología y también la agroecología. Aquí es una situación bastante compleja. Las perforaciones cada vez se encarecen mucho más, como ser, por supuesto, la mano de obra y todos los elementos que se necesitan. Y una vez, creo que hace un mes atrás más o menos, cuando Mariana me llama, yo a ella le comenté que nosotros teníamos, nosotros no me refiero solamente a mí, sino a la comunidad en sí, una napa entre 35 a 40 metros de profundidad que ya estaba seco, y ahora hay en lugares que ya han llegado como 70 metros. Eso, por supuesto, encarece nuevamente más lo que es la cuestión de las perforaciones. Otro de los grandes perjuicios que a nosotros nos aqueja, y que justamente se estuvo hablando aquí, es el encarecimiento de la producción, y por supuesto eso genera en los alimentos donde que nosotros producimos. Porque le doy un ejemplo: 1 kilogramo de zapallo actualmente cuesta, acá hablo, no lo sé, en Buenos Aires, de 300 a 500 pesos por kilogramo, ya que años atrás, es decir, el mismo mes del año pasado costaba de 50 a 100 pesos, y ahora que hay una diferencia total. ¿Pero por qué ese monto? Porque se necesita riego, y para poder producir este tipo de producción, pero si no tiene la misma cantidad de rendimiento. Entonces, nosotros también, aquí en Corrientes, el año pasado, aunque todos los años, tuvimos una ola de calor muy impresionante, que llegaban hasta los 45 grados centígrados de temperatura, y sin contar lo que estaba afuera. Pero bueno, esto cada vez se empeora más, pero también hay que buscar las soluciones. No todo es problemas y problemas. En primer lugar, tenemos que unirnos, la comunidad, la población, todas las entidades, sean de salud, docentes, de la justicia, los productores y el Estado. En este caso, le necesitamos urgente al Estado, no solamente al Estado nacional, porque muchas veces vemos al Estado nacional nada más, pero también al Estado provincial y al Estado municipal. También nosotros tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y por qué no a las personas mayores, a las personas adultas, lo que es la separación de residuos. ¿Para qué? Para que podamos disminuir un poquito lo que es el daño al ambiente que nosotros hemos generado.
que fue Patricia, que ha hablado de que Estados Unidos y China es uno de los grandes es decir, de los grandes países que empeoran esta situación. Pero bueno, nosotros desde este lado tenemos que empezar a disminuir. O sea que algo muy importante. la activación de políticas públicas, la lucha de los foros internacionales, se puede sumar a las acciones individuales. No Exactamente. Son sino que son modos de sumar de estilo de exactamente. Claro. Otra de las cosas que nosotros tenemos que fortalecer lo que es la agroecología, porque también aquí como país se habla del maíz, se habla de las hojas, se habla de cualquier otra producción, pero esas son producciones en grande escala y que tampoco no favorecen nada, ni al suelo, ni al aire, y mucho menos al ambiente. Y también, ¿por qué no? Desde este lugar, de esta reunión, pongamos una caña entre todas, plantar un árbol. Y no solamente un árbol nativo, sino un árbol frutal, porque están desapareciendo especies y especies nativas y también frutales. Y por supuesto, exigir a nuestros gobernantes, como he dicho, pero es algo, aquí nadie nos salvamos ni sola. Acá tenemos que estar unidos, y más unidos que nunca. Y como ustedes dijeron, hay que hacer patriadas, ¿por qué no? Y si lo tenemos que hacer, salir a las calles, trabajar fuertemente, capacitarnos, prepararnos, porque también quizás algunos tengamos conocimientos, muchas de nuestras compañeras no lo tienen, porque es fácil tirar la bolsita de nylon y bueno, no me importa dónde va, o quemar. Y sabemos que todas esas acciones perjudican no solamente al medio ambiente, sino también a la salud nuestra. Si nosotros nos ponemos a pensar dentro de 10 o 15 años, sin pensarlo dentro de los 50 años, ¿qué será de nuestras generaciones futuras? Porque cada vez esto empeora más, y le digo más, estuve viendo un pequeño informe, y no sé a quién lo puedo compartir ahora. En Corrientes hay una laguna, donde que están, una pequeña laguna, donde que están yacarés juntos con vacas. No sé, ¿cómo le puedo decir? Es algo bastante penoso, porque a veces nosotros decimos solamente la alimentación, pero esto también ya perjudica lo que es el ecosistema. El ecosistema. Nuestros animales, creo que estaba ahí una foto de la tortuga, pobrecita la tortuga muerta, que tenía tantas ganas de vivir. Pero bueno, este es el problema, pero también tenemos que buscar la solución. Y son algunas posibles soluciones, y lo di a conocer, seguramente habrán muchos, y hay otra cosa que tenemos que trabajar, y lo tenemos que hacer mucha hincapié, es el tema de las energías renovables. Por ejemplo, nosotros como tenemos mucho, es decir, temperaturas muy altas, de 10 viene la energía solar. Entonces, bueno, energías renovables, activar políticamente para tener mayor fuerza y voces en la representación social ante los decisores del mundo, dado que se trata de un problema global. El tratamiento de los residuos, que es el tema de nuestro próximo encuentro de la red, plantar un árbol y ser frutal mejor, o sea, hay muchas acciones en distintos órdenes de la vida sobre los que podemos avanzar. Esas son las pequeñas acciones que se me ha venido en la mente. Muy bien. Por supuesto, hay mucho más, y ¿por qué no? Las mujeres campesinas o las mujeres rurales, alguna vez estar sentada en los lugares donde que no sé cómo decirla aquí, la parte internacional debaten políticas o estrategias para nosotros. ¿Y por qué no? Porque nosotros tenemos una mirada distinta. ¿Por qué? Porque lo pasamos, la realidad. Nosotros vivimos. Cuando hablé con Mariana me decía que ella me sentía muy preocupada por la situación hace un mes y medio atrás, pero ¿por qué no? Porque uno lo vive, no solamente como persona, como familia, sino donde que uno va, está la misma situación, está el mismo problema. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y un mensaje importante para todas. Y saludos a varias compañeras conocidas que están en este lugar. Y a todas, ¿por qué no? Gracias.
Lourdes dice, sumo al comentario de la compañera Claudia, lo que trabajó el Grupo de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas, que estuvo en misión oficial en nuestro país recientemente. Son muchas las empresas que extraen litio, oro, empresas agroindustriales que pertenecen a grupos transnacionales y afectan a las mujeres de territorios indígenas y rurales que resguardan el agua para la vida. Recordemos a las hermanas mapuches que permanecen presas y a las mujeres de Catamarca, La Rioja, Mendoza que defienden el agua y sufren criminalización. Valiosos testimonios y aporte a tan dura realidad que se palpita en todo el país desde la realidad que cada región transita. Sin dudas, todo lo expuesto evidencia la afectación a la salud mental de mujeres y demás grupos vulnerables, como lo expuesto dice Valeria Guiguet. Y vamos a escuchar ahora a una mujer rural de Brasil que nos dejó un video muy interesante. Ella se llama Sonia Bonato. Hola compañeras de Argentina, es un placer inmenso estar aquí hablando con ustedes. Mi nombre es Sonia Bonardo, soy productora rural en Ipameri, Goiás. Producimos soja, maíz para ensilaje y tenemos la parte pecuaria, que es la cría y la venta de terneros. Quiero decirles que es un inmenso placer participar con ustedes y compartir ejemplos que fueron exitosos aquí, dentro de nuestra propiedad. Sigan el video. Gracias a todas. Tengo muchas ganas de conocerlas personalmente. Nosotros empezamos a mejorar las erosiones. Corregimos una erosión muy seria que teníamos aquí, muy grande. ¿Y cómo lo hicimos? Empezamos a mejorarla dentro mismo de la erosión. Producimos un barro con semillas de árboles de aquí, de nuestra región. Así que tomamos las semillas de esos árboles nativos y las pusimos en ese barro. Y empezamos a formar pelotas con las semillas y tirarlas dentro de aquella erosión, que era muy grande. Empezaron a nacer los árboles. Eso fue a más de 20 años. Y pudimos terminar con la erosión. Hoy aquel lugar es bien protegido y a través de ese trabajo que hicimos apareció una naciente. Empezó a brotar agua allí. Y eso fue por el trabajo que nosotras hicimos. Así que nosotros conseguimos producir una naciente de agua a través de la recuperación, de la preservación del lugar. Para las otras nacientes que tenemos aquí, también hacemos una protección. ¿Cómo hacemos esta protección de nacientes? La primera cosa necesaria para proteger una naciente es hacer un diagnóstico del lugar. Si tiene árboles nativas, si el lugar es arbolado, si es bien cerradito. Y si no es así, es necesario plantar árboles nativos y cerrar esta naciente. Solo así vas a poder proteger el lugar de ser pisoteado por algún animal o de sufrir degradación o erosión por falta de árboles. Haciendo este trabajo de arbolar el lugar de la naciente y protegerlo con un cerco a unos 12 o 15 metros de la naciente, vas a lograr que esa naciente sea protegida y de que produzca más agua, gracias a los árboles. Los árboles son amigos de esa naciente. Otra cosa que hacemos aquí es cuidar también del suelo. El suelo es amigo de todo eso. El suelo es lo que capta el agua de la lluvia y penetra la tierra y vuelve en forma de naciente. Entonces, al hacer un trabajo con el suelo para que reciba esta agua y la filtre hasta la profundidad, el agua vuelve a ustedes por la naciente. Por eso, nosotros, los productores, que tratamos todos los lugares de los cultivos, si hacemos un trabajo correcto de integración agropecuario, que es cuando nosotros plantamos, por ejemplo, soja, y junto con la soja plantamos otros cultivos, como maíz, que van a tener raíces más profundas en el suelo. Y estas raíces forman las venas por donde baja el agua. Cuidar al suelo hace una gran diferencia para que esta agua filtre y vuelva como una naciente, que vaya a nuestras nacientes. Después de haber hecho todo ese trabajo en nuestra propiedad, toda esa integración agropecuaria como la siembra directa, que es cuando no harás la tierra, porque cuando harás la tierra destruís esos huequitos que están hechos por las raíces.
Si aras la tierra, sería necesario hacer todo otra vez. Y si no lo haces, el agua generalmente queda en la superficie de la tierra o tarda más para filtrarse y forma erosiones. Eso pasa cuando pasamos gradas o arados por el suelo. Por eso hacemos siembra directa. ¿Qué es eso? Es sembrar un cultivo y luego pasar una herramienta que abate este cultivo, que luego se seca y vuelves a plantar sobre el cultivo. También se puede lograr con el herbicida que volcas en las plantas y esas mueren y se hacen paja. Y puedes sembrar arriba de esas plantas usándolas como una cama de protección al suelo. Y las raíces quedan filtrando y dando una mayor protección al suelo. Así que producir agua depende mucho de nuestras acciones. Estas acciones, yo por ejemplo, aquí en nuestro campo, fui aprendiendo a hacer estas cosas y gracias a Dios tuvieron éxito. Hoy en día, en la época de sequía, no tenemos más falta de agua. Pasamos periodos muy serios de falta de agua en el comienzo, pero hoy proveemos agua a nuestros vecinos que todavía no tienen esta realidad en sus campos. Somos todos pequeños productores aquí. Somos unas 5 propiedades muy cerquita una de la otra y nos juntamos para que todo funcione. Es un placer enorme estar aquí con ustedes explicando esta parte de producir agua dentro de nuestra propiedad. Y cualquier información que necesiten pueden entrar en contacto conmigo. Mi teléfono es código de Brasil 5564-999-842302. Por WhatsApp pueden contactarme por cualquier información que necesiten sobre la producción de agua en propiedades rurales, principalmente para pequeñas propiedades como la nuestra. Me gustaría ayudarlas a ustedes también. Besos y espero conocerlas personalmente. Y espero conocerlas personalmente. Sonia, en esta solidaridad de vecinas, en este caso vecinas de país, nos da su teléfono para intercambiarnos datos, recetas y posibles acciones, al menos en el micromundo de cada uno. Voy a darle lectura a lo que decía Patricia Sánchez. Dice: recalco la visibilización de las mujeres, que con perspectiva de género debemos influir en forma determinante y estructural en políticas públicas nacionales y de la región, que, como dijo Pato, y también sostuvieron de distintos temas otras compañeras. Se necesitan inversiones y presupuestos a corto y largo plazo. Felicitaciones para Mireya. Y Mariel dice: son muy conmovedores los testimonios relatados, las felicito por la lucha que llevan adelante, es admirable. Elizabeth, su lucha y los logros alcanzados. Muy claro cómo afecta e impacta la falta del agua en la salud, tan claramente explicaba la doctora Salazar. Jacinta dice: gracias por todos sus aportes en Jujuy, Argentina. Vivimos situaciones similares por la sequía. El gobierno ni ninguna organización nos apoya a las mujeres indígenas en su diario trabajo en el campo. Ana Prosperi dice: es importante acompañar las políticas públicas con el cumplimiento del marco legal existente en cada lugar con respecto a las zonas protegidas o reservas naturales que preserven el monte nativo y fundamentalmente los acuíferos amenazados por el avance del monocultivo. Es prioritaria la reglamentación de las leyes que les den origen para que se cumplan con la demanda real de las comunidades. Bueno, conmovedores testimonios, todos estamos muy conmovidos por los testimonios de las presentes y de las que mandaron a través de sus vídeos. Margarita dice: dejar de dar prioridad al uso del agua, a la extracción de litio es el tipo de política pública que necesitamos. Lidia: el tema del agua no es un hecho aislado, la sequía es consecuencia de las políticas extractivistas que no buscan cuidar a los pueblos. El periodismo ambiental es clave en esto. Ya había mencionado anteriormente la posibilidad de incidir a través del periodismo, ¿verdad? A nivel mundial y nacional cada vez hay menos fuentes de agua y en muchos casos es agua contaminada. Las leyes están, pero el grito de los pueblos suenan como campanas de palo. Máxima Isabel. Adelante, después seguimos con la lectura. Bueno,
Muchas gracias por permitirme hacer uso de la palabra, ¿no? Y bueno, permiso a todas las hermanas acá presentes. Y pensando en todo esto que estamos hablando del cambio climático y cómo nos afecta. Yo vivo en una comunidad donde siempre hubo escasez de agua, entonces siempre venimos juntando agua de diferente manera para poder subsistir, y el cambio climático nos viene afectando. El año pasado con tormentas de granizo, por lo cual los cultivos fueron algunos muy desaprovechados justo a tiempo de cosecha, entonces eso nos mató. Y este año que pasó también, en noviembre del 2022, las fuertes heladas que nos afectaron, nos quemaron prácticamente todo, o sea, no tenemos cosecha de frutales. Esta es una zona netamente vitivinícola y bueno, no hay nada. Esta vez no hay nada para la producción de vinos, por ejemplo, y no es que acá hay grandes bodegas. Hay una bodega comunitaria, un sistema comunitario de funcionamiento que lo ha implementado la comunidad bajo una mirada del buen vivir, o sea, es comunitario el manejo, es comunitario el sostenimiento, entonces eso nos afectó. Y a las pequeñas producciones caseras de pequeños productores, en su mayoría familias, o sea, el cambio climático viene afectando. Y escuchaba a las hermanas por ahí decir que, bueno, cada uno de nosotros podemos tomar medidas y un granito de arena, sumar a esta lucha para mejorar el clima, para mejorar las condiciones de vida, para conseguir equidad. Pero bueno, pensando en otras cosas, las políticas y esta economía neoliberal que oprime a los pequeños, que oprime a los más vulnerables. Y esta política neoliberal, como lo decía la otra compañera, que Estados Unidos y China, y sí, ellos tienen los monopolios, las grandes productoras, a ellos no se les exige el cuidado del medio ambiente, a ellos no les da lo mismo. Y todas esas multinacionales y esa política neoliberal se sostiene muy bien en un sistema patriarcal. El sistema patriarcal que oprime sobre todo a los pequeños y que oprime sobre todo a las mujeres y que afecta la economía, afecta la salud y la salud mental, como lo decían también acá, una cosa que angustia mucho, porque, por ejemplo, algunas familias toman compromisos y después no tienen producción para comercializar. ¿Y cómo se hace? Exacto, entonces eso afecta sí o sí. Entonces me parece interesante pensar desde esto, ¿no? Desde comunitariamente, por un mejor y buen vivir de todos, todes. Y creo que es lo más importante que nos puede pasar, pensar en políticas, no solo del país, sino de toda la región, y concientizar a toda la región de la necesidad que hay, y sobre todo a quienes hacen las leyes, a los poderes legislativos, políticos, judiciales, a quienes configuran ese espectro que después se traduce en obras y en acciones para los pueblos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tu testimonio va también en el sentido de lo que había planteado Patricia. Hacen falta incidencia en los decisores, los legisladores, quienes impulsan las políticas públicas, sea en el marco nacional como también en los marcos regionales e internacionales. Por supuesto que de eso se trata. Le vamos a dar, estamos así como súper justos con la hora, pero le vamos a dar la palabra antes de terminar a la socióloga, la licenciada en Sociología María Valeria Paz, que es de la Universidad de Santiago del Estero, técnica del programa ProHuerta en 2 departamentos de la provincia, integrante del INTA. Y luego
a Ana D'Ambrosi. Algunos de los testimonios que están, los comentarios que están escribiendo en el chat les pido que los vayan leyendo, que por ahí no hago a tiempo de leerlos todos. María Valeria. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas compañeras. Bueno, quería contarles un poco una experiencia de política pública realizada en el marco del programa Pro Huerta, de una alianza del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, de la autoconstrucción comunitaria de cisternas de placa como una manera de acceder al agua en las familias rurales dispersas de Santiago del Estero. Vayan viendo un poquito las imágenes, porque por ahí esta cisterna de placa, en el caso nuestro, ha sido, como decimos aquí en el Pago, un bicho que no hay, porque es como desconocido este tipo de construcciones, pero que bueno, les voy a comentar un poco que este proyecto se ha implementado y ha beneficiado, en este caso, a 200 familias de los departamentos Loreto y Atamisqui, y ha consistido en la formación de diferentes grupos de trabajo, la mayoría liderados y organizados por las mujeres, para la autoconstrucción de estas cisternas de placa, que son reservorios de agua para el uso doméstico, decimos, tanto para el consumo humano como para las pequeñas producciones como huertas y granjas en la unidad doméstica. En estas unidades pueden almacenar hasta 16.000 litros de agua, y sobre todo tiene la cuestión, vamos a decir, política de la cosecha de agua de lluvia. Esto lo hemos ido entendiendo con el tiempo, sobre todo al decir y a la valoración de las mismas compañeras, que recalcan muchas veces este tema de poder tener aunque sea un mínimo reservorio de agua que no dependa de las redes locales, de los favores o las redes hegemónicas, vamos a decir, locales, muchas veces viciadas por vínculos que excluyen o que no favorecen el acceso al agua en forma democrática y equitativa. Entonces, estas cisternas han sido, digamos, se han ejecutado, si bien son de una forma estándar, se han implementado en diálogo con las organizaciones que han optado por este tipo de construcción, teniendo otras posibilidades, como también construir aljibes, o construir, refaccionar represas, o calzar pozos de agua subterránea. O sea, había como una batería de diferentes herramientas y propuestas, digamos, tecnológicas para poder aplicar o enfrentar este problema del acceso al agua. Bueno, este grupo ha seleccionado este tipo de obra, ¿no? Que ha significado también un diálogo un poco intercultural también, en el sentido de decir que es como una obra como extraña a lo local, con una tecnología que no era muy conocida por nosotros, pero que ha resultado muy amigable en este diálogo de las diversidades, de las culturas, y también que pone en dinámica todos estos saberes y va enriqueciendo, ¿no? Entonces, un poco el tipo de obra ha convencido, digamos, a este grupo de 200 familias y se ha implementado, la verdad, exitosamente, y yo creo que tiene mucho que ver la participación de las mujeres en asumir este proyecto, dada vida cuenta de lo que ya hemos mencionado mucho de aquí, de las condiciones difíciles de acceder al agua en la población rural dispersa especialmente, sumado a eso la carga que tenemos las mujeres en el cuidado, en las acciones de cuidado de la familia, y asumimos la provisión del agua, tanto para el consumo humano como para la producción muchas veces, y bueno, todo esto ha puesto a las mujeres en la primera línea, o ya estaban, digamos, y que el proyecto no ha resultado extraño a sus manos y a su gestión. Es muy importante decir que sentimos que en cada paso que íbamos dando, que había una deuda con las mujeres en todo lo que, cada vez que queremos asumir algo,
como decíamos por ahí, hasta el hecho de negociar con proveedores locales en la construcción, el tema de las herramientas que se usan, que muchas veces son pesadas, más pesadas para el cuerpo nuestro, en la construcción, por ejemplo, o el tema de saber calcular los materiales para una obra, y en eso nos hemos ido dando, por ejemplo, herramientas, cómo medir un metro cúbico de arena, de ripio, etcétera, y que no nos vendan de menos, y bueno, todo ese tipo de cuestiones ha sido muy dinámico, esta política que si bien es un poco estandarizada para 200 familias, las mujeres han ido poniendo soluciones a cada rato y peleándole en cuestiones de derechos. Por ahí hay un relato se desprende que ha sido un proceso participativo con la comunidad, ¿no es cierto? Que eso también tiene un valor, el valor del cuidado, el valor de la decisión, el valor de unirse en la construcción y en la búsqueda de una solución común. Sí, digamos, en base a un diagnóstico se ha determinado que la prioridad eran los proyectos de agua. También la capilaridad es muy importante, en tanto son grupos pequeños de familias, pero que están en organizaciones zonales, que a su vez participan en una organización zonal de organizaciones, acompañados en este caso, hemos compartido la tarea con los compañeros, en ese momento era la SAPSI, ahora es el Instituto Nacional, y que algunos estaban, vamos a decir, desocupados y mantenían actividades territoriales. Se ha sido un proceso muy interesante de trabajo, de solidaridades, de colaboración, para llevar adelante una política pública que se presentaba de una manera bueno, como se presentaba, digamos, abordando un problema muy crítico, y que, bueno, las versiones han sido posibles, digamos, y el éxito de esta implementación en particular, creo que se debe a este contexto organizativo, a la red de mujeres, y a la capilaridad de las redes, vamos a decir, ¿no? De poder escalar desde la reciprocidad de familias en pequeños grupos, que han construido, que se organizaban para construir en grupo 7 o 8 cisternas, y así. En las 200 familias han sido 18 grupos prácticamente, que se han organizado digamos, en pequeños grupos de familias y hacían una ronda de construcciones. Qué bueno. Máxima Isabel dice que ellos tienen también las mismas cisternas. Me parece que es muy interesante la experiencia, como una experiencia de buenas prácticas, y entiendo que tenés unos instructivos de cuidado y almacenamiento del agua que podés compartir a través de la red con todas las participantes. ¿Es así? Sí, el Ministerio, la Secretaría, vamos a decir, de Agricultura, junto con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el INTA, y entiendo que DIPROCE han generado una herramienta que tiene justamente 10 capítulos que me ha tocado relatar, justo coincide, pura coincidencia, que los vamos a dejar el link, o si no van a encontrarlo en el canal de YouTube del INTA o de la Secretaría, y creo que también del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Creo que ahí están compartiendo, son 10, que, bueno, donde se presenta este tipo de construcción, y donde un poco habla del uso y del cuidado. Pero esto es muy importante, que pensemos que esto en la implementación del terreno lleva un tipo de capacitación mucho más fuerte, porque son talleres donde participan justamente las familias enteras, las mujeres, los hombres, algunos jóvenes, por supuesto, y donde hemos aprendido, digo hemos porque me ha tocado participar, a usar las herramientas de construcción, a hacer cálculos de materiales, a trabajar con una tecnología que no la conocíamos, que es hacer placas, que armar y montar este tipo de herramientas. Así que un trabajo muy fructífero que ha generado conocimientos colaterales, cuestionamientos también colaterales, como les digo, esto de adecuar las herramientas de trabajo a nuestro cuerpo, a nuestras posibilidades. Si hay baldes de 50 litros que no podemos levantar, bueno, hagamos baldes de 20 o de 10 que podamos levantar las mujeres, y podamos tener también nuestro desempeño, nuestro aporte en la autoconstrucción de estas cosas. Y como decíamos,
Muchísimas gracias por presentarnos, al menos sintéticamente, esta política pública, que además tiene su material, que permite que puedan socializar y compartirlo en otras regiones. Ya las compañías lo tienen, y de hecho Zulema dice que también están construyendo en otros lugares, ¿no? Y que todos comenzamos capacitándonos en el semiárido brasilero. O sea que es una política de la que ha formado parte, entiendo, que se está pudiendo expandir. Te agradezco muchísimo tu testimonio, ya les queda a todas las compañeras el material construido. Y por último le damos la palabra a Ana D'Ambrosi, que es ingeniera agrónoma graduada de la UBA, que estuvo al frente de la agencia Las Toscas, y que actualmente coordina el área de innovación territorial y desarrollo rural de la experimental agropecuaria Reconquista en el norte de Santa Fe. ¿Es así? Sí, gracias. Primero por la invitación, y es un espacio de la verdad que muy interesante y con una expectativa muy grande para generar cosas importantes, ¿no? Para el tema del cambio climático y las mujeres, que es tan importante. Bueno, y aprovechar lo que María comentó en la charla anterior, porque esta experiencia está vinculada a esa política pública. Les voy a compartir una experiencia de desarrollo local que se dio en el Obraje San Juan, y para ubicarlas allí en zona, estamos en la zona norte de Santa Fe, limitando con Chaco, a 15 kilómetros de la localidad Villa Guillermina, la del Chamamé, ¿cómo olvidar Villa Guillermina? A 15 kilómetros al oeste, en pleno monte chaqueño, un monte degradado por el paso de la empresa La Forestal en los años 1900, con la deforestación que generó una gran pérdida de diversidad en la zona, y una vez que se retiró la empresa, gran problema de desocupación en todas las comunidades, en todos los habitantes de la zona. Esta comunidad que les voy a compartir esta experiencia no escapa a esta realidad, está en un obraje de La Forestal, que era un espacio donde se recibían los fustes de quebracho, se acondicionaban, se subían a unas zorras y por tren iban a la fábrica que estaba a 15 kilómetros. Esta comunidad está conformada por 12 familias que tuvieron que reacondicionarse después de esta ida de La Forestal a buscar otro tipo de ingresos. Entonces, bueno, los varones fueron a trabajar como peones rurales y fueron generando pequeños rodeos. La dificultad siempre es hacia las mujeres mucho más complejo, porque el acceso al mundo laboral formal es difícil en la ruralidad para las mujeres. Entonces, bueno, ellas buscaron trabajar tenemos la suerte de que en esa comunidad hay una escuela rural primaria y secundaria, la escuela secundaria es con orientación agroecológica, entonces la comunidad, algunas participan como cocineras, trabajando en el tema de limpieza de la escuela, y siendo la escuela el único actor del Estado presente en esa comunidad, siendo también el espacio social de encuentro y demás. Entonces, bueno, fui conociéndolos a ellos a través de la demanda de una docente, vimos la necesidad extrema, el derecho vulnerado al acceso al agua. Es una zona donde el agua de profundidad es salina, que ni siquiera alcanza para no sirve para que coman los animales. Y vimos que el sistema que ellos implementaban de contar con agua eran recipientes alrededor de la casa. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. El problema era, el sistema que ellos implementaban para contar con agua es recipientes alrededor de la casa, tachos, tachitos del material y tamaño que ustedes se imaginan, para cosechar el agua de lluvia que se daba en los tiempos de verano, en los tiempos normales, pero con el cambio climático es muy inestable cuando llueve o no llueve, y pasan de grandes inundaciones como en el 2018 a esta sequía que se está viviendo ahora tremenda. Entonces las familias contaban con muy poca agua, y cerquita, a 500 metros, no cerquita, había una pequeña represa para bebida de bovinos, y las mujeres, que son las que, como venimos charlando, son las que se encargan de recolectar y trabajar el agua, iban con bidones de 20 litros, a fuerza de brazo, después se consiguieron una carretilla y traían el agua a la comunidad. Hicimos todo un relevamiento con ellas y vimos que ellas les llevaba este trabajo de 5 a 8 horas por día, dedicaban a buscar el agua, a condicionarla, a mezclar el agua de lluvia con el agua de la represa, para dar distintos usos, para el agua, para limpiar,
para cocinar, para lavar la ropa, para darle de comer a los animales, para consumo humano. Y sí, claramente ellas estaban más afectadas a esta dificultad del acceso al agua. Al convocarnos una docente a la escuela, vimos esta situación y bueno, y a través de un programa de INTA con Naciones Unidas, que era de resiliencia y mitigación de cambio climático, se construyó el primer aljibe en la comunidad, que en esa foto están viendo un manual donde cómo se construía, y se fue construyendo en la escuela, el primer aljibe, donde la comunidad aprendió a hacer esta tecnología, que la verdad que es muy práctica y tiene la posibilidad de que ellos mismos pueden hacerlo. Como vimos que es muy útil el tema de los aljibes de placa, 16.000 litros para la comunidad, que ya al tenerlo en la escuela ya era un acceso a la comunidad. Aparecieron estas políticas públicas que contó María, de ProHuerta, proyectos especiales de construcción de aljibes, y armamos un proyecto junto con Lides Pontón, que es una compañera de SAPSI, que así se llamaba en su momento, que ahora es INAPSI. Hicimos todo un relevamiento, un diseño de según cuántas personas constituían la familia, qué superficie de techo teníamos, qué superficie de huerta, cuántos animales, y se diseñó la necesidad de 8 aljibes en la comunidad. Con el proyecto hermano lo enviamos a ProHuerta a través de INTA, y también nos cruzamos por esas cosas de la vida o de las instituciones con la gerencia de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que estaban atentos a qué posibilidad de apoyar a proyectos concretos de la ruralidad. Entonces se presentó ese proyecto y a los 3 días nos llama la gente de la fundación, tenemos el dinero para 5 aljibes. Al tiempito nos aprueban los de ProHuerta, así que pasamos de tener un solo aljibe a poder construir 11 aljibes en la comunidad. Y creo que es importante este vínculo público-privado y la vinculación de instituciones para estos procesos de desarrollo en comunidades. Después surgió lo que decía María, cómo organizamos la construcción de estos aljibes. Entonces nos juntamos con la comunidad, se organizaron ahí una prioridad de construcción, las personas que tienen problemas con discapacidad, adultos mayores, niños, y se generó una planificación junto con la comunidad. Entonces se armaron grupos de trabajo donde todas las familias participaban en la construcción de cada uno de los aljibes. Para no cortar esto de trabajar, las mujeres fundamentales en esto, también conseguimos unos fondos para que se arme una cuadrilla de cocina con hombres con mujeres. Entonces ellos trabajaban durante toda la jornada y almorzaban juntos. Entonces eso generó un vínculo fuertísimo en la comunidad. Se construyeron en 5 meses los 11 aljibes, se dieron capacitaciones del uso seguro del agua, y bueno, y quiero destacar un poco el rol de las mujeres en esto. En esta construcción de estos 5 meses, nunca faltaron las mujeres que conformaban la cuadrilla de trabajo, estuvieron siempre presentes, porque aparecieron problemas de sequía y demás, y los varones tenían que ir a darle agua a las vacas, a sus vacas, a las vacas de los patrones, entonces se tenían que ir. Pero las mujeres estuvieron todos los días construyendo, y hay unas anécdotas hermosas de que estaban 3 prendidas a una escalera y se caía una o caía la otra y se sostenían. Y les cuento que acá en la reunión está Norma Cardoso representando a la comunidad, que es una de las mujeres que... ¡Qué bueno! Acá Norma, que la vieron ahí agachadita y trabajando a full, con su camisita suelta y sus aritos y pulseras. Bueno, acá tenemos actores importantes, porque en esta red que formó este desarrollo local está la Universidad de Rosario, acá nos acompaña el profesor Renato Bioglato, y también está Ana Clara, que es la gerente de la Bolsa de Comercio Rosario, que nos acercó esta vinculación público-privada. Como resultado de este proceso, que llevó, en cierta forma, fue como corto el tiempo, porque fíjense, en 5 meses se construyó, la comunidad tuvo cambios, porque al organizarse, al trabajar juntos, ellos dicen, antes éramos vecinos y ahora somos una comunidad. Entonces eso es realmente muy rico lo que se dio. Por ejemplo, había una familia que estaba casi aislada, no se vinculaba mucho, tenía una dificultad con esto de salud mental también, el papá, el varón de la familia, y entonces había aljibes y después nos sobraban los aljibes. Entonces, analizando qué hacemos con los aljibes que sobra, dijeron, Julio necesita también aljibes. Convocaron a la familia de Julio, y Julio se sumó a trabajar a la comunidad. Él estaba como bastante ajeno, aislado, y bueno, y después era uno de los que estaban ahí a full trabajando y decidiendo cosas. En algunas de las familias donde había mujeres solas, digamos jefas de hogar,
se decidió colocar 2 aljibes para aumentar la disponibilidad de agua para generar más producción de huerta y mejorar el ingreso de esa familia a cargo de una mujer. La verdad que fue un trabajo muy, muy interesante, muy lindo. Y los cambios que hay, bueno, pasar de que el agua era una dificultad que limitaba todo, limitaba la producción de alimentos para las huertas, limitaba otros emprendimientos, pasó a ser la gran oportunidad para esta familia, donde junto con la escuela secundaria se generó un vivero forestal. Ellos llegaron a producir hace 2 años 200 algarrobos, 100 eucaliptos que los vendieron, y está el potencial para poder seguir generando esa actividad de ingreso a la comunidad. Como ellos se organizaron y fueron como siendo como un farol donde las instituciones se acercaban a ver qué podían aportar, se generó un fondo a través de la Fundación de la Bolsa de Comercio y también de una cooperativa de servicios. Se instaló una antena de internet en la comunidad. Ellos no tenían conectividad. Y se hizo todo un mapeo de dónde estaban los alumnos instalados y hasta dónde se podía, la familia, alrededor de 5 kilómetros de la escuela, para que los chicos tengan internet para hacer sus tareas en las casas. Y se hizo un compromiso con la escuela, que cuando se terminaba la hora de escuela no se apagara el internet, porque el internet es para la escuela y para la comunidad. Así que se fueron haciendo muchísimos acuerdos. Para nosotros como instituciones de ciencia y técnica, aprender en esto de que llegamos a la comunidad para desarrollar huertas y con la mentalidad técnica, bueno, la huerta se hace así, 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 y poder ver que había una necesidad tan terrible como el tema del acceso a agua, que cambió todo el esquema y empezamos a trabajar y construir oportunidades y saberes y soluciones con la comunidad. Luego llegó la pandemia, que coincido con la doctora Claudia, que nos atravesó todo y estamos como sobreviviendo, porque estos procesos también fueron afectados por la pandemia. Entonces, bueno, hubo un parate ahí, no podíamos ir, porque si íbamos podíamos contagiar o demás. Entonces, bueno, hubo como un paréntesis ahí, que la comunidad está ahí. Nosotros como que los que no llegamos somos nosotros las instituciones en estas situaciones, y el desafío de ahora en más es poder retomar la tarea, volver a potenciar estas cosas que se dan en la comunidad, que están ahí, a partir de un agua ya que cuentan con el agua segura y todos los proyectos en marcha, y la disponibilidad de ellos de querer continuar en otras cuestiones. Así que bueno, un desafío para dar continuidad. Y destacar el rol de la mujer comunicando, viendo cuál es la necesidad de las familias, de las otras familias, siendo las que conectaban. Antonia Cardoso es una mujer que vive a 5 kilómetros de la comunidad, pero es parte activa de la comunidad. Y ella tiene cierta dificultad para moverse. Entonces, cuando convocamos, ella dijo, yo quiero participar, y yo me declaro hoy animadora del grupo. Bueno, Antonia canta chamamé divinamente, es muy activadora, y bueno, y ella estuvo parada al lado de la mezcla cargando baldes, porque no podía moverse mucho, pero estuvo ahí. Gente sumando cuestiones que saben. Festejamos al final, vi los chicos ahí con un almuerzo que vieron en Santiago del Estero. Acá hay un grupo de musiqueros, que son chamameceros, así que hubo asado chivo a la estaca y bailando chamamé todos. Así que bueno, es una comunidad muy interesante, con un potencial grande, que creo que es un aprendizaje para todos, que si se unen, si se puede pensar en lo público-privado, en las políticas públicas, hay cuestiones que, como decíamos, es una arenita, un granito de arena, porque son 10 familias, pero es una experiencia vivida, un aprendizaje que se puede también compartir y replicar. Gracias por la invitación, muy agradecida. Ana es un ejemplo maravilloso de círculo virtuoso, ¿no? Donde el trabajo conjunto, la iniciativa de ustedes, la participación activa de los miembros de la comunidad, genera lazos sociales que a la vez, con el conocimiento de ciertos recursos, suma lo público, suma lo privado, sinergiza esa comunidad de una manera extraordinaria. Así que un ejemplo hermoso. Valeria, vos querías decir algo, y si no nos vamos a ir ya, vamos a ir cerrando. Hemos tenido testimonios que nos han conmovido a todos, hablando de la salud mental, todos quedamos conmovidos por la situación muy dramática, y estos 2 últimos testimonios de las expertas hablan de políticas públicas en una escala relativamente pequeña, pero que sinergizan
comunidades que no solo mejoran el agua, sino también el clima social, el clima comunitario, ¿verdad? Y generan oportunidades de crecimiento y desarrollo en las comunidades rurales. Y a la vez con esto hemos podido transferir un poco de tecnología a propósito del texto que nos compartió Ana, ¿verdad? O sea que estamos un poco como para ir poniéndole un poco de cierre a esta reunión, que ha sido bastante intensa y extensa. Y un poco queríamos despedirnos, si es así, con el testimonio, con el trabajo de una artista guatemalteca, que es una artista visual, que se ha inspirado básicamente, ha trabajado en explorar y denunciar las implicancias éticas de la violencia social y de las injusticias relacionadas con la discriminación racial y de género, ¿verdad? Y también por los abusos a los derechos humanos provenientes de las desigualdades propias de las sociedades contemporáneas. Esta artista ganó un premio muy importante en el año 2015, ya hace unos años, y entonces un poco la despedida de la reunión de hoy, a la espera de que vuelvan en la próxima, invitándolas ya para el día 19 de abril. La idea es compartir un poquito estas imágenes con ustedes. Pueden mandar todos los comentarios que quieran por el chat y luego quedamos en contacto por la vía que suelen utilizar para comentarios agregados, intercambios de información que después nosotros podemos hacer circular entre todas las participantes. Y muchísimas gracias a todas, ya les digo, por su participación, que se hizo un poco más extensa quizá de lo previsto. Así que bueno, gracias por acercarnos y sobre todo por compartir sus ideas y sus experiencias y sus sentires. Allí donde hubo un río, allí cantemos. Ríos de gente rememoró los lugares donde alguna vez pasó un río que fue desviado o contaminado por la industria extractiva que despoja de sus recursos a los pueblos originarios de Guatemala. El Festival Libertad para el Agua contó con la participación de más de 1000 niños, jóvenes y mujeres de comunidades que se han visto afectadas por empresas transnacionales mineras, hidroeléctricas y monocultivos. En Ixcán Quiché, Chiseca Altaverapaz, El Estor Izabal, Champerico Retaluleo, Montoligo Cobán, San Juan Chamelco, Santa Rosa, entre otros. Libertad para el agua, libertad para Bernardo Caal. Luchemos por la vida, luchemos por el agua. El agua es vida, no mercancía, entre otras consignas y demandas. Ríos de Gente fue producido por Maíz de Vida para el Festival Libertad para el Agua, gracias al apoyo de Oxfam, el Gobierno de Canadá y Camino Verde. Fueron jornadas de lucha y resistencia, en donde trabajamos con comunidades organizadas en resistencia de su territorio y en resistencia del agua. Marlis, unas palabras para despedirnos. Yo creo que nos quedó ese video muy lindo de esta acción que ha hecho Regina José Galindo en Guatemala. Y yo creo que este es muy simbólico, ¿no? La capacidad que tiene también desde otras expresiones convocar las comunidades a pensar en temas tan importantes como es el resguardo de nuestra naturaleza. A lo mejor podemos inspirarnos con Regina e invitarla a venir a la Argentina y hacer una acción similar. Pero yo no quería dejar de despedirme de ustedes porque creo que quedó algo muy importante en esa reunión a través del llamado a la atención de Patricia y después cuando Francisca dijo, nos ha hecho recordar de la riqueza que tenemos del acuífero guaraní. Y esta es la verdad.
Nosotros en la Argentina, en los países vecinos, estamos sobre una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Entonces pensemos entre nosotras si en los planteos que tenemos que hacer a las instituciones públicas, a los políticos, para que planteen en foros internacionales nuestras necesidades, si no deberíamos ir desde una posición de mucha fortaleza, porque nosotros tenemos sí una riqueza innegociable y esa riqueza es lo que deberíamos plantear desde ese lugar de fortaleza cuando vayamos a las negociaciones afuera del país. Bueno, les mando un gran beso y nos vemos el día 19 de abril para hablar sobre otro tema muy importante que es el tratamiento de residuos. Muchísimas gracias por la generosidad de ustedes y acompañarnos.